3 años está entre la vida y la muerte tras quedar en medio de un ataque armado contra su padre en Misco. La menor recibió un disparo en el abdomen, fue operada de emergencia y ahora las autoridades buscan a los sicarios responsables de la tragedia. Tensión por tierras en Xecul cuando una actividad religiosa desató empujones y golpes entre pobladores de Chajabal y Polomora, reavivando un conflicto de límites que vecinos exigen resolver para evitar nuevos enfrentamientos. 2 sospechosos intentaron escapar en una motocicleta recién robada, pero la PNC les cerró el paso en Chinautla. Logró capturarlos y recuperó el vehículo sustraído en San Raimundo. Tras la muerte de 2 hombres alcanzados por un rayo en Totonicapán, expertos piden extremar precauciones y aplicar la regla del 30 por 30 para evitar más víctimas durante la temporada de lluvias. Pasó una vergüenza frente a todos. Un joven acusado de robo fue amarrado a un poste por vecinos en México y tras ser retenido, su propia madre lo regañó y lo golpeó con un cincho mientras el momento quedaba grabado en video. Reconocimiento histórico para una de las tradiciones más queridas del país. La peregrinación ciclística a Esquipulas fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y ahora busca también obtener el respaldo internacional de la UNESCO. Hola, buenas noches, un gusto estar con usted. Bienvenidos a Impacto Directo a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce. Como todas las noches, el equipo está preparado para llevarle por este recorrido informativo. Doy la bienvenida a los panelistas. Nos acompaña Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Jairón Salguero, actor y comediante. Y Armando Mendoza, abogado penalista. Una niña de 3 años lucha por su vida tras haber quedado atrapada en un ataque armado dirigido contra su padre en Misco. La menor recibió un disparo en el abdomen y tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia, mientras las autoridades investigan el móvil de este hecho. Para una familia era un día más en el Paraíso 2, zona 7 de Misco. Terminó con una niña de 3 años luchando por su vida en una cama de hospital. Motocicarios abrieron fuego contra un hombre de 34 años y las balas no solo alcanzaron a su objetivo, sino también a su familia. Bomberos municipales y voluntarios acudieron a la escena y encontraron a 4 personas heridas. Entre ellas estaba la pequeña de 3 años, quien recibió un disparo en el abdomen. Hemos localizado a 3 víctimas, quienes fueron alcanzadas por proyectiles que lograron impactar en diferentes partes del cuerpo. La primera víctima fue identificada como Darlene Damaris García López, de 25 años de edad, quien resultó herida en el muslo izquierdo, mientras que una niña de 3 años de edad resulta herida en el abdomen y nuestros paramédicos confirman de que aún cuenta con signos vitales y de inmediato con sirena abierta la trasladan hasta la emergencia del hospital Roosevelt, donde los médicos de turno le brindan esa asistencia necesaria que hemos comenzado como paramédicos. Mientras que una mujer de 51 años de edad fue trasladada a un centro asistencial privado en la zona 11. La menor fue trasladada de emergencia a la pediatría del hospital Roosevelt. Los médicos determinaron que la bala le provocó una perforación hepática, por lo que fue ingresada de inmediato a sala de operaciones. La pequeña logró superar la cirugía, pero su estado de salud continúa delicado. Su padre, José Luis Mendoza Argueta, de 34 años, también resultó gravemente herido. Recibió disparos en el tórax y en el hombro, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado delicado. Darlene García López, de 25 años y madre de la menor, sufrió una herida en una pierna y fue reportada estable. La violencia también alcanzó a Miriam Sarat, de 51 años de edad, quien no tenía relación con la familia. La mujer se dirigía a su trabajo cuando una bala perdida la hirió en el abdomen, por lo que fue llevada a un centro asistencial privado. Las investigaciones apuntan a que el ataque iba dirigido contra el hombre de 34 años. Sin embargo, los disparos terminaron cambiando la vida de una familia completa y dejaron a una niña de 3 años peleando por sobrevivir. Ahora, mientras padre e hija permanecen hospitalizados, las autoridades buscan a los responsables del ataque y tratan de establecer el motivo de la agresión. Con imágenes de Moisés Sheck para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Y qué terrible iniciar Impacto Directo hablando de este caso de una
niña que haya resultado víctima, que resultó víctima de este hecho violento. Jorge, ¿qué tan grave es una perforación como la que estamos hablando acá, Sí. una perforación de bala hepática? Sí, es de muy mal pronóstico, Alexis. Un dato, bueno, lamentablemente es de muy mal pronóstico porque una perforación a nivel del hígado, el hígado no tiene sustituto y generalmente provoca hemorragias masivas y sepsis, lo que muy probablemente culmine con la vida de la persona. Ojalá me pudiera equivocar. El tema es en esto también, Alexis, que llama la atención. Hay una cifra que es invisibilizada, que es la cantidad de personas, no solamente las que mueren, sino las que resultan gravemente heridas o con discapacidades o incapacidades como consecuencia de los hechos armados. Entonces, muchas personas quedan en silla de ruedas, en condición de paraplegia, biplejía o cuadriplejía, y son datos que no se manejan, pero obviamente también afectan, el tema de la criminalidad a nivel nacional. Una cosa que hay que hacer también, llamada atención también, Alexis, es la cantidad de gente operativa de la Policía Nacional Civil que tenemos a nivel nacional. Es aproximadamente son 45,000 efectivos de la Policía Nacional Civil. Más del 55% están en labores administrativas y el resto en las labores Seguridad. operativas. O sea, nos van quedando como 22,000 operativos repartidos para 18 millones de guatemaltecos. Creo que definitivamente solo atender el tema de la demanda de seguridad ciudadana que tenemos en los municipios que son eminentemente zonas rojas como Misco, como áreas como Villanueva, Bárcenas y todas, no nos damos abasto. De alguna manera hay que hacer un llamado también al Ministerio de Gobernación para que se reclute más personal de la policía. Hemos visto con mucha alegría y satisfacción ver al señor, al director de la Policía Nacional Civil, ¿cómo? Boteo, dando declaraciones muy efectivas, especialmente en atención a lo que es la seguridad ciudadana, pero también reconocemos que la limitante que él también tiene es en relación al número. ¿Cuántos de 22,000 policías tendríamos que dividir por departamentos y por para habitante? lograr toda esa cobertura? Para Y lograr acá esa cobertura. una niña de 3 años que hoy su estado de salud, los médicos lo han dicho, es de pronóstico reservado, aunque ha logrado superar la operación, pero que una niña quede en medio de un fuego cruzado, de un hecho donde ella no tiene nada que ver. Es una víctima más y una víctima inocente, porque es una niña que realmente iba acompañada de sus papás sin tener en cuenta que algo así hasta le puede cobrar la vida. Fue una de las preguntas que le hice yo precisamente acá a nuestro doctor. Le dije, ¿qué posibilidades había de que ella realmente sobreviviera? Me dijo, muy pocas, pero mira, esto es un hecho que realmente enluta a muchas familias, porque todos los días vemos que hay personas que reciben este tipo de ataques y, como decías tú, no tenemos todos los elementos suficientes para que realmente nos protejan debidamente. Ellos hacen, y creo que hay muchos programas, hay muchas cosas que están haciendo, pero realmente no se dan abasto. Y muchas veces se hace lo que se puede con lo poco que se tiene. Y un niño de 2 años falleció tras desaparecer en la comunidad San José Las Flores, en Senaú, Altaverapaz. Según información preliminar, el menor se encontraba en el patio de su vivienda cuando su madre ingresó por unos momentos a la casa para buscarle ropa y cambiarlo. Al salir, ya no lo encontró, por lo que inició su búsqueda con apoyo de vecinos y autoridades. La vivienda se ubica cerca de un río. Socorristas y comunitarios realizaron rastreos en el sector y tras varias horas de búsqueda localizaron el cuerpo del menor a unos 2 kilómetros del punto donde desapareció. Las autoridades presumen que el niño resbaló accidentalmente y fue arrastrado por la corriente. La víctima fue identificada como Jefferson Daniel Ashcal Turcios. Un incidente captado en video en el barrio La Salida de Santa Cruz, Naranjo, en Santa Rosa, dejó en evidencia el riesgo que representan las maniobras peligrosas realizadas por algunos motociclistas en la vía pública. En las imágenes se observa cómo un conductor que efectuaba piruetas perdió momentáneamente el control de su moto y estuvo a punto de impactar contra otro conductor que circulaba de manera responsable. Aunque el hecho no dejó personas heridas, vecinos de autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y evitar conductas imprudentes que pueden desencadenar accidentes de consecuencias graves. Las autoridades recuerdan que las calles están destinadas para una circulación segura y no para realizar maniobras que pongan en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones. Qué terrible esto de las piruetas, Jairón, porque no es la única vez que lo vemos. Constantemente los motociclistas van a toda velocidad, haciendo caballito o cualquier otra pirueta en plena carretera. Pero precisamente este ejemplo que estamos viendo en el video es de todos los fines de semana, camino a la Antigua, camino a Chimaltenango o camino al Oriente.
donde los motociclistas se juntan, sobre todo los de moto scramble, para ir a hacer motociclismo. Y van en la carretera haciendo esas estupideces. Porque mira, vienen en pareja, mira, vienen uniformados no le pasó nada porque viene bien armado, pero es de todos los fines de semana. ¿Y dónde está la policía? O por ejemplo, Caminos o Covial en ese momento, porque eso lo vemos. Yo la otra vez que si le paso encima a un tipo por hacer precisamente este tipo de tonterías. No, y acá vemos cómo la persona que va en su pasola se salva por cuestión de segundos, Armando. Pudo haber provocado esa otra colisión. Y si te das cuenta en el video, efectivamente se ve como el muchacho que va haciendo esa maniobra todavía logra el esquivar al de la motoneta, y pues no se trataría de esquivarlo si él hubiera ido en su carril decentemente a la velocidad permitida. Pero eso más que todo un llamado a la conciencia, porque más allá de una sanción administrativa o una multa de tránsito, se trata de valorar la vida, considero yo, porque imagínate, él logró caer, cayó bien, como dijo Jairón, pues lleva equipo de seguridad adecuado para eso, que es para moto enduro, es para que ellos hagan en montaña, en terracería, no para que anden corriendo con ese tipo de motocicletas sabiendo que pueden causar un accidente. En ese caso, la motocicleta no sabemos qué pasó, si hizo algún tipo de deterioro en alguna vivienda o pudo haber lesionado a alguien que iba de peatón. Sí, hay que ser inteligentes indiscutiblemente a la hora de manejar. Y una actividad religiosa terminó en un enfrentamiento entre pobladores de las comunidades de Chajabal y Palomora en San Andrés, Xecul, Totonicapán. Según diversos reportes, habitantes de Palomora ingresaron a un área reclamada por Chajabal para hacer una actividad, pese a que autoridades comunitarias habían solicitado no utilizar el lugar debido a diferencias que existen entre las comunidades relacionadas con límites territoriales. La situación escaló a empujones, golpes y momentos de tensión entre ambas comunidades, mientras líderes locales intentaban evitar el ingreso al área. El incidente revivó las constantes peticiones de resolver los conflictos territoriales que deberían ser atendidos por las autoridades para evitar nuevos enfrentamientos. Y una situación de verdad lamentable, que algo religioso que no debió llegar a los golpes terminará en esta situación. Y el tema de los conflictos territoriales. Ahora hablamos de este caso de Totonicapán, pero también en Sololá constantemente se está registrando Tenemos otros conflictos. casos, sí, tenemos varios casos en donde se mira esta misma situación, y una de las inquietudes precisamente es eso, ¿verdad? Es una actividad religiosa, señores, por favor, no están invadiendo, no están haciendo algo que les vaya a afectar. O sea, creo que pasar o hacer alguna actividad de esta índole, yo no le veo nada de malo, pero tú sabes bien que cuando existen este tipo de problemas ya vienen de años atrás, vienen con familias que están siempre enfrentadas de ambos bandos, ¿verdad? Entonces, es lamentable ver cómo realmente se desarrolló todo esto, algo que debió haber sido pacífico, bonito, resultó muy mal. Definitivo. Y bueno, aquí otra situación, Jorge, es que si no se tenía la autorización para pasar por los terrenos de esta otra comunidad, se debió ser prudente y evitar todo tipo de confrontaciones también, si ya se había solicitado la autorización y dijeron no. Sí, ahí habría que hacer una revisión respecto al derecho, digamos, de servidumbre de paso, o cuáles eran los límites territoriales sobre los cuales podían ellos tener su conflicto. Y obviamente también cuando se dan lesiones, o sea, personas que pueden resultar lesionadas, porque miramos gente que está con lazos de atar caballo ahí dando golpes, cualquiera podría perder hasta un ojo. Cuando son lesiones de este tipo, según el Código Penal se llama lesiones en riña tumultuaria, y en las cuales también debería haber una investigación por parte del MP. También hay que ser sinceros, Alexis, muchas veces en estas comunidades es difícil porque el MP no ingresa, ni tampoco juzgados, porque no los dejan. Realmente sí, exactamente, no los dejan, no los permiten. Realmente comparto aquí con mi colega la atención de que es un tema de orden religioso, donde debería fomentarse los principios y valores morales, y lo que menos están dando es un ejemplo de esa naturaleza. Y platicamos de este otro caso, ya que una cámara de seguridad captó el momento en que dos individuos robaron una motocicleta en el municipio de San Raimundo, hecho que permitió a las autoridades iniciar su búsqueda. Según Policía Nacional Civil, los presuntos responsables fueron identificados como Pablo, de 28 años, y un adolescente de 17. La moto robada, con placas M710MSY, fue ubicada horas después en la colonia Arimani,
en zona 6 de Chinautla, cuando los agentes les marcaron el alto, pero los sospechosos intentaron huir, lo que desencadenó una persecución. Durante el operativo, la PNC realizó una maniobra que causó daños a su autopatrulla, pero logró capturar a ambos presuntos ladrones. A los detenidos se les decomisó una ganzúa que presuntamente habría sido utilizada para cometer el robo. Ahí tenemos las imágenes del momento en el que se llevan esta motocicleta, pero también el hecho del accionar de Policía Nacional Civil. Aquí dañaron una autopatrulla y lograron detener a estos delincuentes. Me recuerda a aquella película, serie de Duro de Matar, ¿se recuerdan? Los policías que capturaban a los malos, pero destruían todo. Algo así. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por haberlos capturado. No fue la forma, pero los capturaron. Gracias por capturar a otros delincuentes. Sin embargo, lo que hablábamos en el programa anterior, los recursos de la PNC son tan pocos que tienen que llegar a esto, porque si hubieran recursos, por ejemplo, llamamos el helicóptero, lo que sea, los capturan de otra manera, pero es lo que hay y así hay que actuar. Con todo el peso, hemos visto en estos últimos días, Armando, el accionar de las fuerzas de seguridad, poniendo en riesgo su integridad y cambiando por completo lo que habíamos anteriormente visto de ellos. Fíjate que, pero como te digo, te he dicho varias veces en varios programas, todo depende también de la jerarquía. En este caso, pues el director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, está haciendo lo que puede. Realmente todo es una cadena de mandos, todos los comandos creo que ya están más en sintonía. Yo creo que también el alcance de las redes sociales, porque la herramienta WhatsApp ha sido de mucha utilidad, porque ahora la comunicación es más versátil. Ya no es llamada por radio, a ver si llegaba la comunicación, no que ahora es en tal lugar, hay tal sospechoso y rápido interactúan. En este caso, como dijo Jairón, no fue la forma, pero fue la única en la que se podía dar por la responsabilidad de estas personas. Obviamente, al momento de que ya se inicia un proceso penal, ellos también tienen la obligación de resarcir al Estado ese daño, a la hora de pues, recibir algún tipo de sanción, ¿verdad? Penal, ya sea alguna condena o pues algún tipo de procedimiento, porque la ley lo permite, ¿verdad? Siempre y cuando pues sea la primera vez que delinquen estos muchachos, cosa que no creo. Pero sí tienen la obligación moral, civil, de resarcir al Estado los daños acaecidos en la radio patrulla. Tenemos que ir a mensajes de nuestros anunciantes. Volvemos en instantes a través de Guatevisión. Y la Procuraduría General de la Nación ha recibido 2.113 denuncias de maltrato contra adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Esto en lo que va de 2026, lo que refleja los desafíos que enfrenta esta población en materia de protección y respeto a sus derechos. Los casos más frecuentes están relacionados con maltrato, abandono, conflictos familiares y otras situaciones que afectan su bienestar e integridad. La cifra se suma a los 5.647 adultos mayores atendidos que denunciaron ante la PGN durante 2025 por vulneraciones a sus derechos. Y estos casos de denuncias en contra de personas que cometen abusos contra los abuelitos, vemos muchas situaciones en donde los menores son vulnerados porque son personas que muchas veces no tienen la capacidad de defensa, que son vulnerables. Y lo mismo ocurre con las personas mayores, Nidia. Sí, aquí tenemos dos poblaciones altamente vulnerables, que son los niños pequeños, ¿verdad? Y en el otro lado están ya el adulto mayor. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero creo que esta es la población que es la que más sufre este tipo de, tal vez de discriminación, pero teníamos un problema un problema con los buses que no los querían aceptar. No sé si se recuerdan de esa nota. Entonces, decir, ¿por qué realmente tratar a una persona de la tercera edad como la tratan? Recuérdense que nosotros ahorita tenemos esta edad, pero vamos para allá. Todos vamos para la misma edad, para la edad que tienen nuestros papás, nuestros abuelitos, y que realmente no los cuidemos, no tengamos esos valores para poder protegerlos, quererlos, en vez de estarlos discriminando, hacerles algún daño físico, mental, psicológico. Sí. El no protegerlos y recordar que ellos forman parte de la historia del país, de muchas familias. Y Jorge, estamos hablando de más de 2.000 denuncias en 6 meses que van de 2026. Sí. No, y fíjate, Alexis, que hay muchas formas de victimizar a las personas de la tercera edad. También hablemos las cosas claras, como se deben de decir. Si la persona de la tercera edad tiene recurso económico, tiene billete, tiene propiedades, a nadie le pesa. Todo está en que este abuelito ya no tenga recurso económico, ya no tenga la capacidad de trabajo, ya no tenga la capacidad de proveer y a todo mundo le pesa. Ya los hijos los abandonan,
los nietos también, todo el mundo toma su punto de partida y pues obviamente caen en una situación de abandono. Obviamente hay una ley que los protege, incluso hay una situación que se hizo hace años muy bien, que fue un bono para las personas de la tercera edad, que son 300 quetzales, que realmente ya viéndolo ahorita, pues fríamente no representa mayor cosa, pero también hay una falta de asistencia del Estado. No es querer siempre todo volcarlo sobre el Estado, Alexis, pero también, así como tenemos programas para atención del niño, que es PGN, la Procuraduría General de la Nación, que debe velar por los intereses y derechos del menor, también los intereses y derechos del menor están debidamente o sea, son competencias de PGN, pero también PGN también no tiene un presupuesto como para tener asilos, para tener hogares, refugio, para tener personas de la tercera edad. Y aquí actualmente en Guatemala, tener un abuelito en una condición en la cual uno quiera pagar un lugar para que pueda darle un humano, pues, Es bastante caro. 5,000 a 10,000 quetzales, si no es que más. Sí, es triste la situación de muchos abuelitos, Jairón, porque pues ya lo decían y de a todos vamos a llegar a ese momento, pero sufren muchas veces la discriminación. ¿No vas a llegar a ese edad? Yo no. Te vas a conservar. Yo me espero morirme antes. No, miren, pero eso también es cuestión de sociedad. O sea, la sociedad guatemalteca, sobre todo la sociedad ladina, la mestiza, no tenemos aprecio sobre nuestros abuelos. Es increíblemente cómo podemos abandonarlos, incluso si están dentro de la casa, no se les habla, no se les escucha, no se conversa con ellos, los dejamos ahí. Honduras, que lo tenemos a la par, vas a tiendas, vas a comedores, comedores, y ahí dicen, la gente de la tercera edad tiene hasta 40% de descuento en los alimentos, en los comedores, en el transporte público. Vos mirás los letreros en todos lados. Las farmacias tienen precios especiales para los adultos mayores. Aquí nomás nos están dando el ejemplo. Y en Guatemala no, al contrario, cuando uno llega, 40 años, titular de un periódico famoso de Guatemala el 17 de julio de 2020, ancianos de 40 años serán vacunados. Ancianos de 40 años, mire usted, o sea, ya uno cumple 40 años en este país y ya uno es un desecho. Bueno, esta es la situación, el panorama, las denuncias presentadas en PGN. Vamos a mensajes, ya volvemos. Las primeras 2 víctimas mortales de la temporada de lluvias 2026 en Guatemala fueron 2 hombres que murieron tras ser alcanzados por un rayo en Momostenango, Totonicapán, durante una tormenta eléctrica registrada el 1 de junio. Según el informe más reciente de Conred, desde el inicio de la temporada lluviosa el pasado 1 de mayo, se han atendido 204 emergencias en todo el país, las cuales han dejado 1.514 personas afectadas, 743 evacuadas y 308 damnificadas. Alta Verapaz es el departamento con mayor cantidad de incidentes reportados, con 42 emergencias, seguido de Guatemala con 30 y Chiquimula con 22, mientras las autoridades mantienen el llamado a la prevención ante las lluvias y tormentas previstas para los próximos días. En el área rural es importante identificar lugares Bueno, hay de que decir resguardo. que junio es uno de los meses más lluviosos de la temporada y los pronósticos señalan que se esperan más tormentas eléctricas. Ayer, recordará, les reportamos que una de ellas dejó 2 hombres fallecidos en Totonicapán. Ante ello, expertos brindan recomendaciones tanto para las personas en el campo como en la ciudad y así prevenir estos desenlaces. En el área rural es importante identificar lugares de resguardo o acciones preventivas para no ser alcanzados por un rayo durante las tormentas eléctricas. Hay una regla o una recomendación internacional que ampliamente se utiliza en este tema, que es la regla de 30-30, se llama. Y es que si entre el relámpago y el trueno transcurren menos de 30 segundos, la tormenta está lo suficientemente cerca como para representar peligro. Y lo otro es que permanecer bajo el refugio y esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de retomar actividades al aire libre. Y si en dado caso una tormenta eléctrica nos sorprende en un lugar de campo abierto y donde no hay ninguna estructura cercana para refugiarse, la recomendación en ese caso de emergencia es buscar una zona baja, o sea, de esa planicie donde estemos, de ese lugar donde estemos, buscar la zona más baja,
Ponerse en cuclillas con los pies juntos, mantener la cabeza agachada, no acostarse sobre el suelo. Mientras que en el área urbana también hay recomendaciones específicas. Lo primero es no estar afuera, creo que esa es la primera recomendación. Y si uno se quiere refugiar, entonces entrar a una casa, ¿verdad? Entrar a un edificio y alejarse de puertas y ventanas. Y no estar cerca de materiales que conducen la electricidad, como el agua, metales, por ejemplo, incluso el concreto. Y entonces no estar en contacto, igual reducir, estar en contacto con equipo eléctrico, ¿verdad? Porque entonces si cae un rayo, esto puede ser que lo conduzca, tal vez no la carga principal, pero sí parte de ella, y puede ocasionar daños a las personas. Es importante para que la población lo tome en cuenta, sobre todo estamos iniciando la temporada lluviosa y esto podría seguir siendo un tema, por lo cual es importante mantener el resguardo con las prevenciones antes señaladas por los expertos. Para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Y luego de estas imágenes que tristemente cobraron la vida de estas personas, las recomendaciones son importantes, Jairón. Siguiendo estas instrucciones que nos dan los expertos se puede reducir, aunque sabemos que muchas personas trabajan en el campo, que no hay tiempo de poder movilizarse o incluso de prestar atención a las situaciones atmosféricas. Cuando la tormenta es de repente, como dice la gente, creo que sí, hoy es un rayo lejano, quiere decir que la tormenta viene, entonces hay que irse. Y sobre todo ver que no haya culebra, porque decía mi abuela que donde hay culebra cae rayo, decía. Entonces hay que ver que no hayan culebras, ¿verdad? Y los sapos. Buscar los espacios también donde no hayan montañas, elevaciones, sino espacios que sean de superficie plana, Armando. Sí, recordate que nosotros, yo no soy físico ni mucho menos, pero recordate que nosotros somos conductores eléctricos, ¿verdad? Físico sí lo tengo. Somos conductores eléctricos y eso es cierto. Recordad que mientras más alto es nosotros servimos como un tipo antena, entonces creo que la recomendación del experto es bastante clara. Si en caso pues la persona de campo lo sorprende la lluvia en ese momento, porque incluso la semana pasada, rapidísimo te cuento, hubo una tormenta eléctrica ahí por mi casa, estábamos en la casa de mi cuñado y yo estaba con el teléfono y cayó el rayo, solo hizo el centello, o sea, el destello nada más. Y me entré corriendo porque dije, en cualquier momento me agarra con el teléfono en la mano y hasta llegué. O sea, es cuestión también de actuar en el momento. Creo que se oye a risa, pero puede pasar lo que le pasaron a los muchachos. Y a veces también ocurre con una sombrilla, cuando uno va en la calle y estas situaciones climatológicas, ¿no? No, las recomendaciones que se han son muy puntuales. Esta regla de los 30-30 es bien interesante que se usa a nivel mundial. Es sencillo. Cuando uno mira el relámpago, uno debe contar 30, 1, 2, llegar a 30. Si en menos de 30 o a los 30 segundos se escucha el trueno, quiere decir que la tempestad a 10 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que nos tenemos que quedar resguardados al menos 30 minutos, porque el error que se comete es creer que porque ya pasó la lluvia, la tormenta eléctrica ya se eliminó y no, está en el ambiente. Entonces, resguardarnos, como bien lo indican ahí el reportaje de Mabel Saucedo y también las personas ahí, resguardarse en lugares, obviamente en estructuras dentro cubiertas, ¿verdad? Puede ser dentro del vehículo, pero con los vidrios cerrados, porque las llantas hacen contacto con tierra, con la tierra. Uno puede estar encunclillado directamente, pero no acostado, porque uno también, como decía aquí el colega, uno es conductor eléctrico, para que uno no sea... Es decir, los zapatos ayudan como un aislante. Exactamente, siempre y cuando sea de goma y no sea no tengan alguna suela metálica como las que usan las mujeres con tacón. Entonces sí te puede dar problema, porque entonces entra el rayo y sale. Eso te puede dar una descarga. Tiene que ser de goma, de hule o material sintético. No, si yo ando de goma. A los 30 nos cae el rayo, entonces. No, pero dice que si está de goma es... bueno, si él anda de goma ni lo va a sentir. Es más rápido. Falleces en el momento. Pero Nidia se preocupó por los tacones. Sí, por eso es que no estoy usando en esta época, porque me puede caer un rayo. No, pero aparte de todo, creo yo que esto es un poco de tener educación, ¿verdad? La población en sí, todos tenemos que tener. Yo no sabía esa regla de los 30-30, realmente aquí la estoy conociendo, la estoy aprendiendo, y tomarla en cuenta, por favor. Si ustedes están en un lugar donde realmente se vaya a dar una situación así, no sabemos si va a caer o no va a caer otra vez otro rayo, pero estamos empezando ya la época, entonces es importante también tener toda esta información. Por favor, pásela, ya que usted lo está viendo aquí, pásela a sus vecinos, pásela a sus familiares, explique, investigue cómo es esto para que todos nos podamos informar y así no tener que lamentar
Por supuesto, Jorge mencionaba lo de los vehículos, quedarse con los vidrios arriba. Sí. ¿Qué pasa en motocicleta? Si se va en circulación, ¿cuál es Sí, el riesgo? Porque también es mucha problema. gente se está desplazando en Sí. la moto cuando estamos en una actividad Sí, eléctrica. no, ahí sí funcionamos como que fuéramos conductores, como una antena. Realmente uno tendría que buscar un resguardo. El seguir conduciendo bajo una tormenta eléctrica uno es un punto ideal para que caiga, y más que uno lleva el casco, y si el casco no lleva plástico, sino que lleva elementos metálicos de protección, puede ser peor todavía. Sí, entonces sí, resguardarse. La punta es muy buena para los motociclistas, por favor, buscar quedarse debajo de puentes o resguardarse en lugares donde hayan estructuras de concreto, pero no pegadas a concreto, pero sino que dentro del concreto, puentes, pero no seguir conduciendo. Y más cuando es un hecho notorio que hay una tormenta eléctrica, como indiqué hace un momento. Si se hace la regla de los 30-30, va a durar al menos 30 minutos más la tormenta eléctrica. Y aunque haya dejado de llover, la estática en el lugar, o sea, la actividad eléctrica va hasta persistir por 30 minutos más de riesgo. Tenemos que ir a la pausa, siga aquí con nosotros en Guatevisión, regresamos. Y vea el siguiente caso, porque lejos de defender a su hijo, una madre lo golpeó para darle una lección luego de que fuera señalado de haber robado una bocina en un local en México. Todo quedó grabado en video y el caso está abriendo el debate sobre la falta de intervención de las autoridades, pues fueron los mismos vecinos quienes lo detuvieron. Mira, se le pasó, ve toda la banda cómo está bien prendida. Ante la falta de respuesta inmediata de las autoridades, la reacción rápida vino de los vecinos de una comunidad mexicana que detectaron, persiguieron y retuvieron a un supuesto ladrón. El joven fue acusado de robo y terminó amarrado a un poste y golpeado por su madre en la colonia La Esperanza, Estado de México. Según testimonios tomados por medios locales, el sujeto fue sorprendido cuando intentaba robar una bocina de una purificadora de agua. Según la versión que circuló en redes sociales, el señalado intentó huir en un mototaxi tras tomar parte del equipo de sonido. El conductor de ese mototaxi había notado que su pasajero llevaba un objeto presuntamente robado y alertó a los vecinos y transportistas, quienes ayudaron a interceptarlo. Tras quedar retenido, el joven fue atado a un poste frente a vecinos de la zona. La retención habría ocurrido porque ninguna autopatrulla acudió en ese momento. La misma versión señala que los vecinos obligaron al joven a llamar a sus familiares para que acudieran al lugar, con la condición de que si un familiar cubría el costo de lo robado, no lo entregarían de inmediato a las autoridades ni lo agredirían. La situación derivó en una agresión pública cometida por parte de la madre del señalado, quien incluso afirmó que ella misma lo presentaría ante las autoridades. Un video captó este momento y se observa que la madre le reclama frente a varias personas y lo golpea en repetidas ocasiones, mientras el joven llora y pide perdón. La mujer llegó visiblemente alterada al enterarse de lo ocurrido y habría cubierto el costo del artículo presuntamente robado. Lejos de defender a su hijo, la madre lo reprendió de forma violenta públicamente mientras vecinos y curiosos observaban la escena. Tras la golpiza, los vecinos permitieron que se lo llevara del lugar. Se desconoce si el dueño del local habría denunciado o si el caso ya se investiga por parte de las autoridades, mientras la identidad del joven no ha sido revelada. Reportó para Impacto Directo Ginny Sofben. Qué cosas, ¿no? ¿Y será que va a aprender la lección? Porque eso es lo que uno se pregunta. ¿Aprenderá la lección ahora a estas alturas de la vida, Nidia? Sí, eso es lo que estábamos aquí discutiendo, que realmente creo que la corrección, hasta en la misma Biblia dice, corregirás al niño en sus primeros años, ¿verdad? Para que no se tuerza como los árboles, y ya ahorita pues ya es árbol torcido, ¿verdad? Ya no. Yo creo que lo único que queda es que realmente escarmiente, ¿verdad? Imagínate que la propia mamá fue la que lo puso en esta situación, o sea, le pegó, ¿verdad? Más que todo, y pues
lamentable. Sí, no pero creo que realmente haya escarmentado, porque acuérdate que la verdad. Qué vergüenza para el hijo, para la mamá pero también. qué vergüenza para la mamá también, o Sí, sea, para que su ambos. hijo esté en esa situación. Para este tipo de temas, fíjate que está lo que es en materia de derechos humanos, tratados firmados por Guatemala, México, todos los países de Latinoamérica que protegen al menor de edad, porque esto, visto así en ojo frío, como pasa también en Guatemala, es un delito, es maltrato contra personas menores de edad, y para eso en Guatemala se utiliza la ley. Pero él no es menor. Tiene menos de 18, y si es más de 18, entonces no sería delito, pero en todo caso pareciera menor de edad. Yo miro que es menor de edad, pero es una actividad delictiva independientemente que sea la madre. Y si fuera adulto también aplicaría el delito de lesiones, podría ser leves o graves. ¿Hasta qué punto puede afectar también emocionalmente a una... No tenemos aquí persona a la psicóloga, pero ahorita. mira, Es no, una pero mira, ¿cómo va a ser eso? O sea, eso Jorge lo está defendiendo. Va a presentar un amparo, dice. Mira, mente de abogado, mira, ya va a presentar un amparo contra la doña. Ajá. Por eso, si algún niño está viendo las noticias, cosa que sí espero que a veces las miren en familia, que entiendan que los papás reprienden porque es necesario que no lleguen a esos extremos, Claro, porque es más obviamente que no golpes, llegar- son vergüenzas no llegar a esos, para no ellos. llegar a esos extremos también. Claro, no llegar a ese extremo, Sí. pero también es más que una reprimenda, es vergüenza para el muchacho, porque ya a esa edad que tu mamá te está dando a latigazos cuando te tuvo que haber corregido de pequeño, creo que ya En tampoco. una mano el pan y en la otra el cincho, Sí. pero con medida también debe ser, porque a Sí, veces de vemos, 1 metro o 2 metros. Pura de látigo. medicina, 3 veces al día. vemos situaciones Yo me quedo con mis de papás, mucho ¿ves? abuso en contra de niños que son muy pequeños. Ujú. Es que hay límites, para todo es límite. Los extremos son malos, ¿no? Yo me recuerdo Sí. que yo una vez, mi tía tenía una su tienda. Y usted se recuerda aquellos dulcitos de bananitos. Sí, sí. Muy buenos. Me robo uno. Y no se va a dar cuenta mi abuela, pues. Me pegó en las manos, así, me pegó. Y después, a la próxima, te quemo las manos. Así. O sea, sí me dio mis zapes, ¿verdad? Y te quemó la también. próxima, nunca hubo una próxima. O sea, nunca hubo una próxima. O sea, la reprimenda a tiempo es Tiene que- necesaria, exacto, pero alguien no me que maltrató. educa. Pero ahora los menores te que el- denuncian. Ahora los menores dicen, te va a llevar la Ahora los menores PGN. se pueden denunciar a los Es padres. maltrato y ser infantil, procesados dicen. por maltrato infantil. Ya saben Imagínate eso. que es esa Eso antes no babosa. existía. Padre de La familia, Argentina eso es para que se tomen trata. No, de medidas, hecho, por favor, no hasta extremas. en las escuelas también, ustedes recordarán Sí. las La regla. correcciones. Lo la corregían a uno. regla. Yo tuve una A mí me maestra, corregían muchacho. y- Profesor de sexto Eso me es está un viendo, grave. lo recuerdo claramente. Incluso por eso. el Pero escritorio, ahí están las las orejas de burro. ahí están sí, las darle consecuencias que coscorrón a ahora uno no de se ahí. le da Pero miren, corrección a señores, los aquí niños. estamos nosotros porque esas reprimendas valieron la pena. Esos reglazos, profe, muchas Sí, gracias. aquí estamos Yo todos tuve los una maestra profesionales que todo que el tiempo recibimos andaba eso. con la regla y en la mano un palo de ese tamaño Sí. para pegarnos, Sí. mira. Así que los niños que nos Exactamente. están oyendo, si quieren llegar a impacto así directo, por favor que dejen que sus maestros les golpeen con un... Bueno, pero con medida porque ya no se puede por los derechos Vamos humanos. a la pausa, siga con nosotros, volvemos. El Ministerio de Cultura y Deportes declaró la peregrinación ciclística a Esquipulas como patrimonio cultural intangible de la nación y ha ordenado acciones para su protección, conservación, investigación y salvaguarda. Cada año miles de ciclistas de distintos puntos del país recorren largas distancias hasta la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas como muestra de fe, agradecimiento, cumplimiento de promesas, convirtiendo esta actividad en una de las manifestaciones culturales y religiosas más representativas de Guatemala. Las autoridades destacaron que la peregrinación fortalece la identidad nacional y el sentido de pertenencia al combinar valores espirituales, culturales y deportivos, transmitidos de generación en generación. Además, esta tradición forma parte de las romerías esquipulas que Guatemala y Panamá postularon de manera conjunta para integrar la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. La decisión sobre esa candidatura será anunciada en diciembre de 2026 durante la reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que se celebrará en China. Interesantísimo realmente todo lo que conlleva esta peregrinación, el significado que tiene y bueno, aquí vamos a tener los detalles. Tengo un poquito más de 40 años de estar haciendo esta peregrinación. Mi motivación y mi continuidad de por muchos años porque esta peregrinación no muera, sino que se mantenga y que sea un legado para todos los guatemaltecos peregrinos ciclistas. El motivo que me lleva a mí a Esquipulas, primero es la fe, es la devoción al Cristo Negro y que dejar un legado para mí es importante a los muchachos, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que vayamos
continuando esta peregrinación. Fe y devoción para mí es la clave de esta peregrinación. Una peregrinación hasta Esquipulas en bicicleta desde la ciudad de Guatemala. Se necesita una buena condición física. No, y una buena bicicleta. Una buena bicicleta, Sí, sí. porque ya... Que no se pinche. Yo me voy a mi montañesa, Dios guarda, ir a Martí me quedo. Ajá. No, sí, felicidades a todos. y Ojalá Felicidades. sea declarada patrimonio. Esta es, ya está la caravana del Zorro, esta es la del Tacuas. No, Esa es de la del Zorrillo. bicicleta. Y estamos hablando de 348 kilómetros aproximadamente para llegar hasta... bueno, ida y vuelta. Sí. Sí, es que está retirado, la verdad distancia. que como dijiste, Sí, es sí, una ida y consistencia vuelta. física y aparte No. que creo que lo que te mueve es la fe, en este caso, porque aparte del aguantar y el tener el soporte para poder llegar a un lugar, de un punto A a punto B, creo que es más que todo lo que te mueve en esta vida, la fe, independientemente de lo que profeses, ¿no? Sin lugar a dudas, es... Bueno, aunque... sea, pues, 200. Según lo que dice aquí. Bueno, hay que hacer el recorrido mejor para saber No, exactamente. pero la verdad es que para todos esos amantes de la bicicleta, qué bueno, qué alegre que lo hacen, qué buena actividad porque están promoviendo realmente la unidad, una comunidad y sobre todo hacer ejercicio. No, y el Eso es bueno. Y es de admirarlos porque no cualquiera hace No esa cualquiera. travesía. Bueno, y ahora que se tiene esa candidatura además para que no solo se quede en el reconocimiento nacional, sino también por la UNESCO, eso creo que es importante, Claro. que se está peleando con Panamá. No, y bravo por las personas que obviamente tienen esa condición física y que también recordemos que lo más importante, el espíritu de la carrera es un reconocimiento también a la fe católica. En este caso, el hacer una peregrinación en bicicleta hasta Esquipulas y de vuelta no es cualquier cosa. Y si está fomentando el deporte, está fomentando también un tema vinculado a la fe cristiana, pues bravo por ellos. Ojalá que la UNESCO haga el Sí, reconocimiento esperemos entre que Guatemala y sí. Panamá y ganemos Guatemala para Sí, poder tener un reconocimiento ojalá. más. Porque la caravana del Zorro sí tiene el reconocimiento también de la UNESCO, también como La caravana del zorro, patrimonio que imagínense ustedes, intangible. la caravana del zorro, ahora este recorrido en bicicleta, muchas situaciones que se han ido heredando de Sí. familias, es una Las tradición. procesiones también. Solo el señor ahorita que habló, dijo que él tenía más de 40 Más de años 40 estar años. en esa actividad. Imagínate cuánta gente lo ha venido haciendo. Y yo creo que tal vez empezó con una comunidad muy pequeña y ahora ya es bastante representativa. Claro. Bravo por ellos, la verdad es que es admirable Sí. lo que hacen. Muy Sí, bonito. sin lugar a dudas, y sobre todo Ojalá que sí. porque vemos Ojalá que yo la pudiera. participación de personas Yo no aguanto. jóvenes, unas con mayor edad, pero siempre con el mismo entusiasmo de llegar a la capital de la fe centroamericana. Sí, y el andar en bicicleta, sobre todo en carreteras, no es fácil. Se mira fácil, pero no es fácil. O sea, aparte de el esfuerzo, la condición física, conocer bien el instrumento, que en todo caso es la bicicleta, para enfrentar las cuestas, las bajadas, las curvas, el calor, sobre todo en esa área. De verdad que mis respetos. Ojalá lo logren. Bueno, y como dato oficial son 176 kilómetros de Ciudad de Guatemala a Esquipulas, Chiquimula. Obviamente las personas van en bicicleta, luego ya se pueden regresar tranquilamente en automóvil o bien en autobús, pero el objetivo es poder llegar hasta la capital de la fe. Con esta información llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos en esta noche a los panelistas Nidia González, mercadóloga y coach de vida, Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología, Jairón Salguero, actor y comediante, y Armando Mendoza, abogado penalista. Le deseo una excelente noche. Recuerden, nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.